Rumbo de la mañana, señores, y vamos a recibir un hermano y amigo, pero un dirigente político de la nueva generación, pero que ya tiene sus años en esto y va avanzando en el ejercicio de la política. Nos referimos a Johnny Pujols, quien es miembro del comité político del PLD y con quien vamos a hablar muchas cosas, sobre todo de cara a la consulta del próximo 16 de octubre, que ya está al doblar de la esquina y que puede definir muchas cosas en el escenario político electoral, tanto de ese partido como incluso de las elecciones nacionales y municipales del año 2024. Buenos días, Johnny, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Buenos días, para mí un gusto estar aquí, ya nos habíamos visto antes, pero era necesario que tuviéramos la oportunidad de encontrarnos, así que se lo agradezco muchísimo de cara, ¿verdad?, al proceso, como tú mencionas, que está viviendo el partido este 16 de octubre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Johnny, tú sabes que acabamos de tener la agradable visita antes de iniciar la entrevista a doña Margarita, que está por el edificio de RCC, Sí. que va a una entrevista en un programa hermano. Ya ella había estado con nosotros la semana pasada, en su momento Abel también, y Francisco también, Karen, todos han desfilado por ahí. Don Luis de León. Entonces, Johnny, ya estamos a menos de 2 semanas del proceso. Ya la suerte está echada, como se dice. Ustedes saben las implicaciones que tiene este proceso de consulta para el presente y futuro de la organización. Si en el PLD del 16 de octubre hay un proceso donde uno de los candidatos, el que sea, decide no reconocer el proceso, decide salir de la organización porque no está conforme, eso le generaría unos traumas a ustedes que evidentemente serían demasiado retadores, sobre todo después de haber perdido el poder. Yo sé que tú me vas a decir que todo está bien, que todo va a salir bien, porque ese es el aspiracional y ese es el rol tuyo institucional. Ahora, desde el punto de vista, Johnny, del escenario polarizado que hay, pero la gente de Francisco me dice a mí que no hay un escenario polarizado. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar, Johnny, el 16, según tus proyecciones, las métricas que manejas internas de trabajo, la cantidad de dirigentes políticos que están con uno y otro candidato? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar finalmente el 16, Johnny? Bueno, primero, tú comentabas sobre el desafío que implica el proceso para el PLD, y es así. Nosotros estamos conscientes de eso y los aspirantes, los 6, están conscientes de eso. Por eso el proceso lo han hecho ellos. O sea, la configuración del proceso, la forma como se va a ejecutar, que se vote en las escuelas, que sea una consulta, todos los detalles, incluso normativos del proceso y técnicos del proceso, se han realizado atendiendo a un acuerdo que hicieron los aspirantes y se ha hecho en consenso con los aspirantes. La comisión organizadora del proceso, que la encabeza doña Alejandrina, tiene integrados representantes de todos los aspirantes. Entonces, cada aspecto que se construye desde el punto de vista normativo técnico es en consenso con ellos. Todo el proceso ha sido auditado, se ha contratado una compañía para eso, además de que los aspirantes también, la comisión le ha dado la oportunidad de contratar otras compañías para auditar el proceso. Y hay mucha tranquilidad y mucha confianza en que las cosas están marchando bien y van a salir bien, y que el 16 en la noche todos los aspirantes van a estar levantándole la mano al compañero Abel Martínez. Y ahora voy a responder tu segunda pregunta. Tú me decías que cómo yo veía los resultados. Evidentemente, Abel salió muy temprano y salió con mucha energía y salió a recorrer todo el país en un momento en el que el PLD estaba acabando de culminar su congreso, pero bastante golpeado frente a la opinión pública. Creo que todos ustedes lo saben. Entonces fue como un aliento, como una esperanza de Abel Martínez, y además fue muy valiente de su parte en ese momento salir. Y fue conquistando poco a poco todo el liderazgo del partido. El liderazgo del partido son, vamos a decir, hay líderes de 2 categorías. Líderes orgánicos, que son las personas que se dedican a las responsabilidades propias de la organización y tienen cargos directivos dentro de la organización en todo el territorio. Los presidentes intermedios, los miembros del comité central, los presidentes municipales, los presidentes provinciales y los demás cargos orgánicos del partido. Bueno, pues Abel tiene casi el 70% de los presidentes intermedios, 59% de los presidentes municipales,
60% de los miembros del comité central. Y luego está el liderazgo electoral o territorial, que son las personas que han aspirado a posiciones electivas y le han ganado, que tienen votos, que han sido medidas. Algunos de ellos han sido medidos más de una vez, como los alcaldes y los directores, que tuvieron que pasar 2 procesos, 3, con unas internas y luego 2 procesos electorales. Bueno, pues de los alcaldes de distritos municipales, lo que nosotros llamamos directores, de 88, Abel tiene 76. De los alcaldes de 44, Abel tiene 30. De los diputados de 59, Abel tiene 41. De los 3 indecisos, él tiene 2. O sea, entonces, la posibilidad de que se produzca un resultado diferente al triunfo abrumador del compañero Abel Martínez son muy reducidas realmente. Nosotros estamos felices de haber construido esta campaña junto a él. Yo creo que tuvo la visión correcta de salir oportunamente y creo que ha animado al partido, a la militancia del partido. Hay un ambiente diferente. Sí, están muy animados. Johnny, ¿quiénes están llamados a votar el 16 de octubre? Porque veíamos ayer que en la reunión de la dirección ejecutiva del PRM hacían el llamado a los PRMistas a que se abstengan de participar en esta consulta, y en días pasados veíamos que la Fuerza del Pueblo hacía el mismo llamado a sus militantes. Entonces, esta consulta que es abierta, o sea, todo el que quiera puede ir a votar, o sea, ¿cómo funciona esto? Todos los ciudadanos dominicanos que estén habilitados para votar, es decir, que no son militares, ¿verdad? Pueden votar en la consulta siempre que no sean militantes de otra organización política, militantes activos. Todos los PLDistas lógicamente pueden votar, no importa si han sido inscritos en otro partido, porque nosotros lo que vemos es si está inscrito y validado recientemente en nuestro partido, que acabamos de pasar un congreso. Y aparte de eso, todos los ciudadanos que no son de ninguna otra organización política también. Justo te iba a preguntar ahí. Yo era PLDista. Sí. Hace 2 meses ya, por fin, desde el 2020, por fin hace como 2 meses, 2 meses y medio, me retiraron de su padrón. Sí. Pero yo tengo personas de mi equipo de trabajo que, te digo, se fueron desde el 2019, se fueron a la Fuerza del Pueblo. Y siguen allá. Y siguen en la Fuerza del Pueblo y son militantes activos de la Fuerza del Pueblo. Y aparecen para la consulta. Por eso la militancia de la Fuerza del Pueblo, que hay un match importante, ha llamado a los fuerzas pueblistas a no votar en la consulta. Pero además a eso se le suma la legislación que establece que donde te empadronaste última vez es implica una renuncia inmediata de la al partido organización. anterior. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes no han saneado su padrón? Aparte de todo eso, la Junta Central Electoral no puso a disposición de ustedes un nuevo padrón electoral en el que están todas las personas que, o sea, están desafiliadas, las personas que hoy están afiliadas en la Fuerza del Pueblo. Sí, por ejemplo. lo que sucede es que hay una mala práctica en República Dominicana de que algunos partidos, no necesariamente es el caso de ustedes, o algunos dirigentes, porque a veces no es un asunto de la voluntad de la dirección de un partido, pero algunos dirigentes empadronan personas, vacían padrones sin que la persona tenga conocimiento. Entonces eso hace bastante difícil que transparentemos, ¿verdad?, los padrones reales de los partidos, y hay muchos cruces. Porque pasa lo mismo del PLD. Nosotros tenemos gente que son militantes del partido, que son dirigentes, y que no han dicho, bueno, pero yo al parecer aparezco en tal otro partido. O sea, eso ha pasado de un partido y de otro. Yo creo que llegará un momento en que tendremos que sentarnos para ver cómo eso se organiza y se impide, ¿verdad?, que ese tipo de cosas sigan ocurriendo. Porque gente traviesa que quiere inscribir a cualquiera inconsultamente siempre va a haber. Sin embargo, Johnny, la Junta Central Electoral ha sido enfática y les ha dicho en alta voz, ese no es un proceso vinculante, no se ufanen tanto. Es muy probable entonces que una vez electo en la consulta, la persona que no será precandidato, simplemente el electo en la consulta, al día siguiente un PLDista en disfrute de sus derechos dice, yo aspiro a la presidencia, y eso va a quedar entonces en el limbo, de nuevo centralismo ir al balotaje. Caballero, porque ya no, eso tiene su... no sería gastar esfuerzo de manera innecesaria en un proceso que no servirá para mucho más que motivar quizá la membresía PLDista. Bueno, lo primero es que
tú dijiste probabilidad. Hay Sí. mucha probabilidad. Lo que hay es Exacto. posibilidad. La probabilidad es otra cosa. Ok. O sea, es posible. Sí es posible porque la Sí. ley lo permite. Y nosotros hemos sido respetuosos de eso. Correcto. Pero probable no lo es porque quien validó ese acuerdo es el Comité Central. Y el Comité Central en asamblea de delegados va a elegir el candidato el año que viene. Sí, exactamente. Entonces es muy, muy improbable que algo ocurra. Además, en el caso de los 6 aspirantes, que son la gente que concentran el liderazgo del partido, ¿verdad? Pues ellos tienen un acuerdo y tienen voluntad y además son gente de palabra y gente de compromiso y de trayectoria en nuestro partido. De modo que no hay mucha posibilidad, Johnny, probabilidades. que ocurra. Víctor. Sí, pero hay algo que me llama la atención. Y tú sabes que estamos ante personas de un calado, de una historia, de un arraigo, un ADN de ser unos caudillos desde el poder político. Aquí la gente no se jubila en la política. Aquí la gente o es retiro forzoso o es en el descanso eterno que dejamos saber de ellos. ¿Tú crees que una figura como Danilo Medina aceptará de manera pura y simple lo que significaría el camino más cerca a su jubilación política, que representaría la elección de Abel Martínez como candidato del PLD presidencial? Sí, hasta ahora en el escenario político nacional, el PLD es el único partido que está haciendo un proceso interno para elegir un candidato. Ujú. Ese proceso interno ha sido propiciado por el Sí. presidente Danilo Medina. Él fue de los que en las reuniones del CP Lo motivó de un motivó principio. Sí. que hubiera un proceso temprano que permitiera que el PLD tuviera un candidato. Ha sido reiterativo con eso, ha dicho que es muy importante para el futuro del partido que temprano tengamos una figura que nos aglutine y que nos organice electoralmente. Así que no creo que el presidente tenga ese tipo de temores. Él tiene un legado que está ahí, una obra de gobierno y un legado político también en su trayectoria dentro del PLD. Y todos los que estamos militando en la organización los respetamos. Él tiene ese cariño y ese respeto de todos. Johnny, yo quisiera aprovechar tu condición de haber sido un funcionario importante en el gobierno del presidente Medina, sobre todo en el sector de INAVIE, el sector educativo, de apoyo a los Eso se estudiantes. resuelve teniendo a Johnny. Entonces, yo quisiera, Johnny, preguntarte. Me han dado pie con bola. ¿Qué esa hemos- vaina. qué- Eso qué- no tiene qué- yo comparación. quisiera que la gente se edifique, como estuviste en la institución y manejabas muchos de estos temas, ¿qué cosas ustedes les servían a los estudiantes mientras ustedes estaban allí? ¿Qué cosas se han dejado de ofrecer a los estudiantes? Y quizás su por qué. Porque yo no tengo a profundidad el conocimiento, pero por ejemplo yo sé que ustedes en su gestión en la que tú participabas había desayuno, almuerzo, en algunos casos merienda, Uniforme. de la tanda escondida, uniforme, zapatos, mochilas. Correa. Entonces, ¿qué había y qué no hay ahora? ¿Y por qué entiendes que ha dejado de ocurrir? Si es un tema de gerencia, si es un tema de recursos, si es un tema... ¿Qué es lo que está pasando en INAVIE, Johnny? Bueno, hablar de ese tema a mí en lo personal me causa mucha tristeza, porque yo sé el impacto que eso tenía o que tiene en la gente que más lo necesita, en las familias que más lo necesitan, que son las madres y los padres que tienen a sus niños en el sistema público, en el sistema educativo público. Lamentablemente, nosotros sí dejamos establecido un programa que servía, como tú decías, la alimentación escolar, en dos componentes, fundamentalmente el desayuno, en los casos en los que no había jornada extendida, que ya eran muy pocos centros educativos que no estaban en jornada, y luego desayuno, almuerzo y merienda en los casos en los que sí había jornada extendida. Aparte de eso, estaban los programas complementarios, la utilería escolar, que se le daba focalizadamente a un 33% de 34% de la matrícula, pero esa focalización era diferente a como se hace ahora, lo voy a explicar ahora. Y por último, los programas de salud escolar, que eran 4. Los lentecitos que ustedes veían, las prótesis auditivas para los niños que lo necesitaban, todo ese trabajo que se hacía, tratando de garantizar mínimamente las condiciones que necesita un niño para aprender en la escuela, ¿verdad? Que no tuviera limitaciones materiales, por lo menos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero, hubo una gestión desastrosa en el INAVIE saliendo a nosotros, que fue la gestión de Cecilio. Eso está reconocido por el mismo gobierno. Sí. Pues lo quitaron. Por eso lo quitaron, correcto. Y luego entonces viene la gestión del señor Víctor Castro, que
probablemente tenga buenas intenciones, yo creo, tengo la impresión de que es así, pero ha tenido muchos problemas o dificultades para gestionar adecuadamente Gerencial, los programas. planificación. Exactamente. Lo digo porque lo primero que desapareció fue prácticamente el programa de utilería escolar. Nosotros lo dijimos varias veces, porque eso se tiene que comprar en un periodo muy específico, que en el mes de octubre. Ahora mismo yo deberían estar sacando una licitación para el año escolar próximo, porque después que usted adjudica, Sí. después que usted adjudica en diciembre o en enero, Fabrica. tienen que fabricarlo y tienen que entregarle. Y ellos Sí. tienen que importar materiales como la tela. Lo otro que hemos visto es que hay un decreto del presidente de enero del año pasado, del presidente de la República, que supuestamente se hizo para favorecer a mi pyme, pero aquí ya había muchísima normativa para favorecer a mi pyme. Primero, la ley 340 es obra del PLD. Correcto. El decreto 543, que es el reglamento de aplicación, es obra del PLD. El decreto 164.13 es obra del PLD. El decreto 350.17, que es el que establece el portal, es obra del PLD. Todo eso se dejó establecido. Hay un marco normativo que propiciaba que se le comprara. Nosotros dejamos esos programas exclusivamente para mi pyme. Es decir, estaba prohibido comprarle a otra cosa que no fuera mi pyme. Entonces, ¿qué es lo que hace este decreto ahora? Que dice, mira, usted le puede comprar a mi pyme, pero no tiene que tener fábrica. Usted puede tener una oficina e importar eso de China. Pero eso O de se, donde sea. Yo no estoy mezclando a China por eso nada. se presta a malos negocios, Johnny. Eso es No, peligroso. yo Eso no es lo sé, que tal ustedes vez han son... hecho, y tal con vez- hasta con el pollo lo están haciendo No, ustedes. tal vez no son malos negocios o buenos negocios, porque no se trata de si es legal o no, hay un decreto que lo está legalizando. Sí. El problema es que usted está desbaratando, destruyendo las capacidades productivas que tenía la MIPYME en República Dominicana, Claro. que tú le habías abierto al mercado público para eso. Correcto. Pero al margen de eso, entonces está el tema de que la focalización para la entrega de la utilería escolar se hizo atendiendo a la población directamente. Nosotros lo hacíamos en centros educativos. Es decir, los centros educativos más pobres recibían el total de la matrícula. ¿Por qué? Porque es difícil usted llega a una escuela y decir, este niño es más pobre que este le voy a dar y a aquel no. Exacto. O sea, es muy difícil. Y luego, nosotros llevamos kits completos. Ahí ha llegado caja. Entonces alguien coge una camisita, otro le dan unos zapatitos. Y así, eso ya... No sé si el deseo era tener más cobertura, pero no, yo no creo que sea algo práctico. Correcto. Porque el que tiene necesidades normalmente tiene necesidades completas. O sea, Luego, ustedes le entregaban un kit que contenía qué el, específicamente. el uniforme, que es la camisa, luego el t-shirt, ¿verdad? En los últimos 2 años. Sí. El pantalón, las medias, los zapatos, que tenían que ser de piel, dominicanos, la mochila, cuadernos, reglas y lápices. Básicamente eso. Bueno, luego está el tema de la alimentación escolar, del desayuno y el almuerzo. Ustedes saben que la merienda era un jugo. Nosotros dejamos un estudio, el señor Víctor Castro lo dijo, y es verdad, nosotros dejamos un estudio diciendo que el juguito tenía mucha azúcar, que teníamos que buscar alternativas y comenzamos nosotros mismos a buscar alternativas. Le pedimos a los proveedores que hicieran cereal lácteado, hicimos pruebas de sabor de un jugo con menos cantidad de azúcar, pero al final la formulación del jugo, una responsabilidad del mismo INAVIE. El fabricante fabrica lo que usted le manda a fabricar, porque usted tiene hay que hacer la un ficha parámetro. técnica. Exactamente. Entonces, la solución de ello, como el jugo tenía mucho azúcar, lo quitaron. Ya no hay jugo. Pero esa era la merienda. ¿Y ahora qué hay? Nada. Nada. ¿Cómo hace? Entonces, la solución fue quitar el jugo. Nada. Quita el Entonces, jugo. Usted baja la ingesta calórica de los niños, Brillante. le quita la merienda y Son entiende brillantes. que usted está solucionando algo. Una Pero pre- además de eso, usted reduce en 6.000 millones de pesos, 6.000, 7.000 millones de pesos, La contratación. la de servicio. contratación de ese servicio que favorecía esencialmente a media docena de asociaciones de ganaderos. Yo tengo de una, República una, Dominicana. una- Que no una es poca preguntita, cosa. porque tú has hablado de la ficha técnica y uno siempre anda preguntando los valores calóricos que tienen nutricionales. y nutricionales que tienen los alimentos Sí. que van a consumir nuestros niños, porque ahora, afuera de lo que implica educación, que es un desastre el sistema completo ahora mismo, pero ¿En qué sentido, Eduarda? en todos los sentidos, Pero- con Johnny el asunto. Ok. Pero me Peleen gustaría... ustedes. Radio Televisión del Video. Me gustaría que tú nos explicaras un poquito cuál era la composición que había de esto y qué hay ahora. Bueno, el almuerzo escolar se hace, bueno, todo el programa lo diseñan especialistas del área, médicos especialistas del área, ¿verdad? Del área de nutrición. Nosotros habíamos garantizado el 70% de la ingesta calórica de un niño en el caso de los centros educativos que estaban en zonas urbanas.
En el caso de los centros educativos que estaban en la zona rural y en la zona fronteriza, esa ingesta calórica era mayor, porque entendíamos que tenían mayores requerimientos, ¿verdad? Hay mayores niveles de pobreza en esa zona y por lo tanto se atendía de otra manera. Por ejemplo, ahí nunca hubo desayuno, era un brunch y nunca se dio, por ejemplo, en País Rural, pan y leche, que es lo que se da aquí. Allá se da víveres, se da salami. La leche aquí, por ejemplo, es leche líquida de 200 mililitros. Allá es un vaso más grande de un compuesto nutritivo, una leche en polvo que se prepara, que tiene otros componentes, otros requerimientos, que está preparada diferente. Ese programa fue el primero que dejó de suplirse en los primeros 2 años de INAVIE. Yo vi que tienen el interés de retomarlo ahora, pero eso afecta a 150,000 niños. ¿Cuáles 150,000? Los más pobres. Precisamente los más pobres. Eso no están comiendo hace 2 años. O no sé si ahora ya arrancaron, pero tenían como ese interés de volverlo a poner. Ay, en Virgen Santísima. Bueno, ese era el cambio. Había, Sí. ahora no hay cambio. Johnny, el panorama que tú pintas es como que el INAVIE ha dejado de existir a partir de la no existencia del PLD en el poder. No, yo creo que hay- No puede ocurrir que quizás algunos de tus datos no estén actualizados. ¿Por qué? Ojalá, yo me sentiría contentísimo si ya el PAE fronterizo y el PAE rural están funcionando. Porque yo veo a don Víctor Castro y todo el equipo de INAVIE trabajando afanosamente desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Entonces, eso aparenta indicar que está funcionando. Lo que pasa es que lo tomaron como una presea política. Para que te enteres tú, Ajá, si tú no adelante. te has enterado de eso. Gracias por Ahí la información. agarraron eso como una presea política, dejándole de pagar a los suplidores. Y como que eso era una cuestión que se hizo en el partido oficialista anterior. Y no en un proceso de licitación. Primer punto. El segundo punto, la distorsión de la lógica. Fíjate, no, productores no, MIPYME no, importadores. Entonces, desfiguraron para tener ellos esa gran sea y la golosidad y tantos años fuera del poder. Gracias, don No, Johnny, gracias. no era la pregunta, era él. No lo doblegó, pero es para que él, es para que él sepa. El PLDismo es el mismo. Porque él ¿verdad, dice Johnny? que yo no estoy enterado. A propósito de la intervención del compañero, ¿el PLDismo es el mismo todavía? O en ese sentido. El PLDismo, el sentimiento PLDista. Sí, eso sigue siendo igual a pesar de la división de octubre del 2019 o qué fue, porque No, ellos no. piensan iguales todos. Johnny, Pero no se preocupen Johnny, por eso. hay todavía. posibilidad de una alianza, Fuerza del Pueblo y Yo- PLD, después de la La asamblea del 16 de octubre. La única alianza que ahora mismo tiene el PLD con el pueblo dominicano. Nosotros hemos sido una organización, lo hemos dicho en varias ocasiones, en diferentes momentos, que tenemos una gran vocación de construir alianzas, pero eso tiene el momento en el que se discute y creo que en este momento es fortalecer la organización. Bueno, Johnny, gracias. Gracias a Johnny Pujols por haber estado con nosotros. Muchos Oye, temas interesantes. Y en mensaje este a los grupo de la- abelistas, Sí. mensaje ya que ya quedan Bueno, 12 días. Lo del distrito, ¿dónde votarán? ¿Cómo estarán? Bueno, ¿Cómo estarán los hay centros? una página que ha puesto a disposición el partido, se llama verificate.do, Sí. donde usted pone su número de cédula y le dice el centro educativo en el que le va a tocar votar para la consulta. Yo creo que el llamado más importante a toda la militancia de nuestro partido, a que acuda masivamente, a que motive a sus compañeros a participar en esta consulta y que lo haga votando 4 por el compañero Abel Martínez, para garantizar el retorno al poder y sobre todo salir de este gobierno que ha sido tan difícil para nuestro país y especialmente para las madres solteras, para las MIPYMES. Yo creo que tenemos una gran oportunidad y esa oportunidad no la podemos dejar pasar el 16 de octubre. Bueno, gracias a Johnny Pujols, miembro del Comité Político del PLD, por haber estado con nosotros en el Rumbo de la Mañana. Vamos a un contacto y regresamos en breve.